esos fueron mis primeros acercamientos a producciones que yo decía, yo quiero ser parte de eso, yo quiero entender cómo se hace y por qué. Entonces quitarme ese gafete de productora ejecutiva para ponerme el de directora fue complicado. En sus cabezas yo no dirigía. Un día se me ocurrió ponerme un nickname como directora y dije, creo que si nadie sabe que soy yo a la hora de ver mi reel, creo que me van a abrir más la puerta sin saber qué era yo. Ahí fue cuando empecé a tener más trabajo como directora. Entonces siempre había querido hacer publicidad para mujeres y de Innova me abrió la puerta a ahora ser una directora que hace proyectos con y para mujeres. En el mundo del marketing y la publicidad, todos admiramos los comerciales, los videos y las grandes campañas. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿quién está detrás de esas ideas? ¿Quién convierte una hoja en blanco en una historia que millones de personas recuerdan? ¿Y qué se necesita para liderar equipos cuya materia prima es la creatividad? Detrás de cada campaña que recordamos, cada comercial que nos emociona y cada historia que logra conectar con millones de personas, hay alguien que decidió creer en una idea cuando todavía no existía. Naya Cantú es productora y directora audiovisual. Ha trabajado para grandes proyectos y comerciales para marcas como Tim Hortons, Dairy Queen, Cemex, Innova Sports y Neutrogena, demostrando que crear no solo consiste en tener buenas ideas, sino en saber construir equipos, tomar decisiones y convertir la creatividad en una forma de liderazgo. En esta conversación hablamos sobre el camino detrás de las grandes campañas, el reto de dirigir personas creativas y lo que realmente significa vivir de hacer ideas. Naya Cantú en El Poder de Crear. Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear, este podcast donde contamos qué es lo que están haciendo aquellos que ya le están rompiendo. Estoy muy contento de compartir con ustedes el día de hoy un episodio con una invitada que sé que va a aportar muchísimo para los que quieren escuchar historias creativas y historias de liderazgo creativo y de cómo desenvolverte mejor en el mundo creativo. Pero antes de eso, por favor, no duden en seguirnos y buscarnos en redes sociales. Me pueden encontrar como @maxalonso, igual @El Poder de Crear Podcast. Así nos pueden encontrar en todos lados, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, para que puedan suscribirse. Y si alguno de los contenidos que pueden encontrar ahí les llama la atención o les gusta, por favor compártanlo, déjenos sus comentarios. Estamos felices de poder leerlos y de recibirlos en esta comunidad de creadores. Y bueno, como les decía, el día de hoy tenemos una invitada que justo pues viene muy bien para todos los que buscan escuchar testimonios creativos, historias de creativos que ya le están rompiendo la industria, que nos causa siempre mucha curiosidad cuando vemos en Instagram o en cualquier red social, cuando comparten estos proyectos que decimos, wow, o sea, ¿cómo hicieron eso? Yo quiero saber qué es lo que estaban haciendo las personas, qué es lo que estaban pensando. Bueno, yo soy de esa clase de curiosidad y me encanta poder coincidir el día de hoy con una directora que justo se ha desenvuelto súper bien en el mundo audiovisual, tanto en Ciudad de México como en Monterrey. Grandes producciones con muchísimas marcas y también de todo tipo de proyectos audiovisuales. Entonces, el día de hoy vamos a platicar con ella, que nos va a platicar de su experiencia, nos va a compartir cómo ha sido su trayectoria para llegar a donde está. Entonces, pues recibimos con mucho gusto a Naya Cantú. Muchas gracias por este espacio para contar historias. No, hombre, al contrario, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Como te decía, en este podcast buscamos traer testimonios como el tuyo para saber qué es lo que están haciendo los que ya le están rompiendo. Y definitivamente tú le estás rompiendo en la industria. Desde que descubrí tu perfil dije, wow, o sea, todos estos comerciales, todos estos proyectos, o sea, son de sueño, o sea, son un sueño. Ahorita decimos las marcas y todo, pero saber que tú estás detrás de la dirección, yo creo que a los que nos escuchan, pues les va a inspirar muchísimo conocer tu testimonio y saber cuál ha sido tu camino. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias de nuevo, gracias a ti. ¿Cómo inicias? ¿Cómo eras de chiquita? ¿Cómo te imaginabas que ibas a ser de grande? ¿Qué soñabas con hacer cuando empezaste como a elegir de alguna forma ir por lo audiovisual? Pues mira, la verdad es que sí es un sueño que tenía de niña que se fue transformando. Yo de niña veía películas y Disney y películas normales y yo decía, yo quiero ser parte de ese mundo. No sabía bien en un inicio cuando empezó como esa idea, cómo quería estar, pero quería estar, ¿no? Desde niña iba a clases de actuación y canto y pintura, como que el arte siempre me llamó muchísimo la atención, pero el sueño se fue transformando porque
yo creo que por ahí de prepa empecé ya más bien a conectar con historias, escribir un poco, leer libros, leer más libros más interesantes con historias un poco más interesantes. Y en prepa tuve una maestra que me empezó a como orillar esa inquietud, ¿no? Ella como que veía que yo tenía inquietud de aprender del arte de una manera diferente, más allá de lo que ya había aprendido en mis clases de niña. Y me empezó a invitar a cursos de escritura, de poesía. Entonces como que empecé un poco a rascar este otro lado, que no era ya la actuación y el canto y estar enfrente de cámaras, que si bien me gustaba, no era algo que me llenara el corazón, ¿no? Entonces cuando empecé a indagar el behind the scenes, a meterme en las obras de teatro de la prepa, pero behind the scenes, ¿no? Como staff diferente, empecé a rascarle y dije, creo que este es el mundo que me llama la atención, ¿no? Estar creando las historias que estoy viendo me llama mucho más la atención que estar enfrente de la cámara. Y pues nada, fue evolucionando el amor al arte de una manera diferente. Siempre me gustaron muchísimo las películas. Yo soy de la generación de MTV también, de ese MTV que todos recuerdan, así con grandes videoclips. Sí, con grandes, y que teníamos aparte estos behind the scenes también de los videoclips de las bandas de aquel entonces, ¿no? O sea, MTV le dedicaba media hora, una hora, no recuerdo, a este making of de los videoclips que se estrenaban posteriormente, y yo decía, wow, yo quiero hacer eso. No, y que me acuerdo que hasta que se daba el tiempo para analizarlo, ¿no? Sí. O sea, que habían programas para ver los videoclips y miren el videoclip, sale, o sea, como que eso también, una vez que yo escribía por ahí un artículo, lo voy a buscar en alguno de mis blogs de la historia, de cómo el querer hacer videoclips impulsó a mucha gente a querer ser audiovisual, ¿no? Que Sí. antes había, bueno, creo que ahora ya los videoclips han recobrado otra vez relevancia, ¿no? Pero hubo una época en donde se acabaron totalmente. Cuando Sí. veníamos, como tú dices, del late 90s, principios de los 2000, donde el videoclip musical era lo máximo. Sí. Luego esa industria se pausó totalmente. O sea, bueno, desde mi punto de vista. Sí, pues desde que empezó la piratería hasta Sí. la migración al todo el medio digital, el mundo del videoclip como que tuvo un auge diferente. Ya las inversiones no eran igual Sí. por parte de las disqueras para los artistas. Entonces, pues sí, fue evolucionando, y ahora en realidad hoy en día los que pagan los videoclips pues son los artistas mismos de su bolsa, ¿no? Entonces, pues sí, yo veía esas producciones y decía, yo quiero hacer eso. Aparte me generaba, ¿sabes? Esta emoción de ver, curiosidad así de ver cámaras, luces, alguien dirigiendo y los vestuaristas y todo el mundo corriendo para que el artista estuviera listo. Como que esos fueron mis primeros acercamientos a producciones que yo decía, yo quiero ser parte de eso, yo quiero entender cómo se hace y por qué hay tantas personas atrás de la cámara, ¿no? ¿Qué hace cada quien? Y entonces, pues nada, de la mano con esa curiosidad que siempre he tenido desde niña, pues empecé a investigar un poco y entendí que existía una escuela de cine, que había carreras que eran de cine. Entonces, pues nada, tomé la decisión de estudiar cine ya hace muchos ayeres. No existía esa carrera en Monterrey. Yo soy de Monterrey, pero viví 15 años en la Ciudad de México. Me tuve que ir a estudiar cine a otra ciudad porque pues aquí no había oferta de eso. Entonces me fui a los 17 años a estudiar cine a la Ciudad de México y allá me quedé haciendo mi carrera profesional 15 años. Y me encanta que cuentes esta historia desde el inicio y que digas que, bueno, ahorita me corriges si es que no, que empezó un poco en el teatro, entonces. Sí. O sea, en la actuación, en la dirección teatral, porque yo tengo una teoría que siempre los que son muy buenos directores, casualmente tienen alguna base en el teatro o en la actuación, ¿no? O sea, como que me ha tocado ver y colaborar con directores que digo, tiene una sensibilidad muy especial, pero pues porque también él es actor o ella es actriz, entonces eso le permite como ser muy empática con el Sí. intérprete, ¿no? Entonces, ¿alguna vez tú fuiste
un personaje que tú recuerdes y que tú dices, yo actué este personaje que me cambió en esta obrita que hice en la escuela, algo así? Pues mira, la verdad es que así personaje en particular no recuerdo. Sé que hice varias obras, tanto en primaria, secundaria, en la escuela de actuación hacíamos como muchas recreaciones de cosas de Disney y así. Creo que pisé el escenario muchas veces por curiosa y como por entender lo que pasaba, ¿no? Creo que más bien mi punto como directora, mi punto a favor es que soy muy observadora desde niña, ¿no? O sea, como que a mí me genera mucha inquietud la gente, las diferentes personalidades, las diferentes posturas. Soy alguien que escucha mucho y que ve mucho, entonces como que creo que más bien mi punto a favor como directora va por ahí, y lo extendí un poco hace unos años que decidí estudiar como segunda carrera la carrera de psicología, que va muy de la mano con esa curiosidad que tengo de entender personalidades, y eso como directora creo que también me ha ayudado mucho a un poco generar más empatía con el resto de la gente, no solo para entender personalidades, sino entender a los actores y saber cómo hablarles e identificar, porque todo el mundo tenemos inseguridades, y en el mundo de la actuación, cuando estás parado enfrente de una cámara, actores y no actores, porque también me toca trabajar mucho con gente real, ahora como que en la época de lo digital, de pronto te toca trabajar muy de la mano, no solo con influencers que no son actores, que están acostumbrados a pararse enfrente de una cámara, pero no es lo mismo. No es un tratamiento igual. Actuar que estar platicando, ¿no? Aquí tu vida. Y también con no actores, porque de pronto me toca mucho hacer proyectos medio documentalosos con gente pues normal. Y pararte ahí y sacarle preguntas a la gente y entender y saber qué cables jalar para sacarles una sonrisa, o que tengan la apertura de contarte su historia, por más noble o lo que sea que tengan, que pues creo que ha sido también algo que me ha ayudado mucho como directora, de poder pararme en la banqueta enfrente y decir, la vida de este lado se ve así. Y entonces vas a Ciudad de México y empiezas a estudiar cine, que hoy en día como que descarapelando tu historia, por decirlo de una forma, o descubriendo tu historia, ahora podríamos decir, bueno, Naya, has dirigido para marcas como Coppel, como Dairy Queen, como Tim Hortons, como un montón de retailers corporativos que muy probablemente, si estás escuchando este podcast, alguno de las piezas que tú dirigiste seguro lo has visto. O sea, en algún, aunque sea en la televisión, en redes sociales, en YouTube, cuando estás viendo, cuando se para tu video y entra un comercial. En ese momento, cuando tú vas para la Ciudad de México a empezar a estudiar la carrera de cine, tú decías, o sea, ya te visualizabas, me gusta la onda del producto, lo comercial, o tú te imaginabas totalmente que ibas a descubrir la parte del cine desde otro ángulo. No, yo iba con la intención completa de hacer cine. No estaba en el scope de mis posibilidades de hacer publicidad. La publicidad llega después. Es complicado. La verdad es que cuando yo empecé, yo empecé a trabajar muy chiquita en el medio. Yo empecé a los 19, tuve una maestra, yo era la niña del boom. A los 19 años tuve una maestra de sonido que como que supo aprovechar mi inquietud. Ella estaba embarazada y ya no podía ir a los llamados, entonces me empezó a pasar sus llamados a mí y a un compañero de la escuela. Éramos nosotros dos como los chavitos del sonido, y la verdad es que esto fue hace 20 años. Hace 20 años el cine y la publicidad eran mayormente ocupados por hombres. Eso es una realidad. Las mujeres hemos acaparado cada vez más en la industria un espacio, pero yo no tenía mucha representación en aquel entonces de mujeres que fueran parte del medio, ¿no? Que fueran directoras, que fueran sonidistas, que fueran productoras. Siempre ha habido, pero había muy poquitas. Y entonces... ¿Y tú eras consciente de eso? O sea, tú decías, ¿somos minoría? ¿O nada más como que fluías y luego en retrospectiva dices, éramos minoría? No, lo fui notando. Okay. Conforme fui
avanzando en los años me fui dando cuenta que éramos muy poquitas y que crecer como mujer en el medio y sobre todo el cine era muy complicado. Mis pininos en realidad en el medio audiovisual los hice en series y en películas a mis 19, de mis 19 a mis 22, 23 años, antes de que yo pisara la publicidad para quedarme, pero tuve, la verdad es que un par de malas experiencias, pues de machismo, honestamente, de gente que, pues, no sé, eres la segunda asistente de dirección o lo que sea, que sea tu puesto y tienes que darle una orden a un hombre que es mayor que tú, que te ve chiquita y que dice, tú no me vas a mandar, ¿no? Entonces, tuve un par de malas experiencias, desafortunadamente, y el mundo de la publicidad lo encontré más amable. Había más presencia de mujeres en el mundo de la publicidad y me abrió un poco más las puertas la publicidad en aquel entonces y pues fue un rinconcito que encontré en donde en realidad al principio empecé con puestos pequeñitos, o sea, yo te digo, empecé siendo la niña del boom y de pronto era script. Qué responsabilidad ser del boom, porque sí. El audio es súper delicado. Era la niña del boom, fui script, fui asistente de producción, asistente del asistente de dirección, pisé como muchos rincones y la publicidad se fue un poco apropiando ya de mi espacio creativo y luego me convertí en productora. En realidad yo siempre quise dirigir, pero en el camino de este medio, la verdad es que hay tantos puestos que ni te imaginas atrás de las cámaras que pues vas aprendiendo. Y yo te repito, siempre he sido súper curiosa, entonces vas aprendiendo y dices, ay, mira, no conocía que existe script, ¿no? Y entonces decía, bueno, voy a intentar este rinconcito a ver si me gusta, y luego voy a ser segunda asistente de dirección y primera asistente de dirección, y así fue creciendo y alguien creyó en mí, otra mujer, otra productora, cuando yo era todavía muy joven, a mis 25 años, me dijo, ¿sabes qué? Creo que tú tienes material para ser productora ejecutiva, eres muy buena en lo que haces. Creo que yo nunca, si te soy sincera, yo siempre me acerqué al arte porque yo no quería saber nada de números en mi vida. Tengo un papá tengo un papá contador que ha contado mi vida toda la vida, ¿no? En la casa siempre los números son súper importantes y yo decía, quiero todo menos números, entonces... Porque esta historia se repite tantas veces. Entonces, pues yo no quería tener nada que ver con la producción, porque la producción al final del día era el área administrativa de lo que yo había estudiado, ¿no? Entonces, yo no quería nada que tuviera con números y ella me dijo, por favor, inténtalo, eres muy buena, yo te coacheo. Son sumas y restas. Claro, yo te coacheo, tienes el perfil para los clientes y no sé qué. Y entonces me convenció, me dijo, mira, inténtalo 3 meses y si no te gusta, te regresas. Nadie te va a extrañar, estás bien joven, te regresas a lo que estás haciendo ahorita, que yo ya era primera asistente de dirección en aquel momento. Te regresas y seguro vas a encontrar trabajo. Es más, yo me aseguro que regreses a ser asistente de dirección y que te den otro proyecto si decides dentro de 3 meses que eso no es lo que quieres. Y dije, bueno, está bien, así sí me convence, ¿no? Entonces, pues tenía 25 años, me convertí en productora ejecutiva y a mi sorpresa me encantó. No esperaba yo que me gustara, o sea, la verdad es que entré un poco a regañadientes como que no. Este no es el espacio que yo quiero. Exacto, pero me encantó y me quedé siendo productora ejecutiva 8 años, me parece, creo. Y aprendí mucho y también eso como directora, hoy que la industria ha cambiado tanto, me ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea, creo que haber estado en muchos rincones de la producción y tener conocimiento de muchos rincones de la producción me ha ayudado mucho porque hoy al final del día la publicidad es un reto. Hacer publicidad con los recursos que cambian constantemente, ¿no? O sea, el cliente tiene una necesidad diferente. Cada año yo soy de las pioneras del mundo digital en la publicidad. O sea, yo vi nacer la publicidad digital en México. Yo vi cuando los primeros clientes quisieron arriesgarse a hacer sus primeras pautas en YouTube, sus primeros videos diferentes con influencers. Yo fui parte de esas campañas. Entonces, me ha ayudado mucho a
a entender cómo resolver los proyectos que llegan a mis manos de una manera diferente y que se adapte a la idea del cliente y a la necesidad de la marca, ¿no? Entonces, ¿te desencantó un poquito el tema de hacer cine? O sea, de alguna forma, como que sientes que hubo como una desconexión que tú dijiste, ya no quiero más intentar aquí, o... Sí me desencantó. Yo estudié cine y tengo amigos que de mi generación que estudiaron conmigo, que se dedican a hacer cine de muchas maneras y encontraron su rincón en ese momento. Yo desafortunadamente no lo encontré. Digo desafortunadamente porque era mi sueño inicial. No estoy triste con el resultado que tengo de mi carrera. La verdad es que estoy muy contenta haciendo publicidad y le agradezco muchísimo a la publicidad lo que me ha dado. Pero sí hubo una decepción como mujer bastante importante. Y creo que eso son esos como momentos que tú dices, chin, o sea, como te cuestionas incluso de que pues, vine a esto, o sea, vine a esta ciudad a descubrir esto y como cuando se te cae una decepción hasta de una persona, ¿no? De cuando confías mucho en algo, en alguien Sí. que tú dices, no puede ser que la realidad sea esta, ¿no? Entonces, eso te lleva a naturalmente explorar otras áreas o tú dijiste, bueno, ahora para dónde me voy, o sea, ¿cómo fue? No, mira, yo siempre quise hacer cine, pero la publicidad llegó a mi vida también en mi etapa de estudiante. Mi papá trabajó en cervecería Cuauhtémoc, que ahora es Heineken, muchísimos años, y como yo era muy inquieta y muy curiosa, me acerqué con un amigo suyo que era en aquel entonces director de una de las marcas de cervecería, y él iba mucho a filmar a la Ciudad de México, pues los comerciales en aquel entonces, ¿no? De la marca que él tenía. Entonces yo le pedí de favor si me podía invitar a alguna producción para que pues yo pudiera aprender, ¿no? Porque no es lo mismo estar en la escuela que estar ya en una filmación. Digo, creo que en todas las carreras es igual, ¿no? Hasta que no estás trabajando, no entiendes bien de qué se trata. Y entonces le pedí, por favor, que me invitara a esas producciones, yo pues como invitada, ¿no? O sea, calladita en las sillas de los clientes, viendo qué sucedía, de repente me paraba a ver cómo movían las cosas, cómo arte corría y hacía sus cambios y el vestuario y ya mándala y maquíllala y no sé qué. Yo calladita, de pronto preguntaba por qué hacen esto, por qué tal. De repente a veces también me invitaban a las juntas de acuerdos antes de filmar. Entonces, un poco tuve ese acercamiento a la publicidad desde estudiante y gracias a esos acercamientos pues agarré contactos de gente que trabajaba en el medio, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar ya haciendo mis pininos en algunas series y en algunas películas independientes, pues al final la gente del medio es la gente del medio y de pronto todo el mundo está acostumbrado a que el asistente de dirección de la película también de repente hace publicidad. Entonces, como que me fui encontrando en el camino con la gente que fui conociendo desde que empecé a trabajar pues a mis 19 años y así empecé a hacer como esta conexión con crew que empecé a conocer y así, y solitos empezaron a salir chambas y en realidad justo esta decepción que viene con un par de experiencias que no fueron tan gratas, pues más bien yo solita empecé a decir que no a los proyectos de cine y empecé a tomar más proyectos de publicidad, que además pues había una gran diferencia, te digo, había para empezar más presencia de mujeres y segundo yo sentía que había piso para que me escucharan, o sea, como que la gente estaba interesada en lo que yo tenía que decir y en el cine no tanto, o sea, como que el cine seguía siendo muy jerárquico, muy de quién eres hijo, de quién eres sobrino, de qué, y en la publicidad no había tanto necesidad de eso y crecí muy rápido, creo que la publicidad tenía justo ese nicho de estar abriendo el camino del digital
cuando yo empecé como productora ejecutiva, por ejemplo. Entonces, pues el digital ya tenías que tratarlo de una manera diferente, que yo les decía a los productores seniors con los que yo trabajaba en aquel momento, yo les decía, hacer digital para mí ahorita es como regresar un poco a los proyectos de la escuela. Tienen esa necesidad de ser más guerrilleros, de que todos hagamos más cosas, ¿no? O sea, que en la publicidad grande existe una persona para cada cosa y todo es como muy jerárquico y demás. Y en el digital había y sigue existiendo esa necesidad de hacer un poquito más guerrilleras las cosas, porque hay necesidad de hacer más contenido todo el tiempo y que sea todo más dinámico, de pronto que se te ocurren ideas en ese momento, como porque ya tienes al actor aquí o al influencer aquí y entonces nos sobra media hora, pues aprovechemos a que hacer otra cosa, que saquémosle provecho, ¿no? Entonces, a mí me divertía mucho porque yo me empecé a convertir en la productora de los digitales que llegaban que nadie quería. Sí, porque eran muy intrépidos y muy, como, sí, me imagino totalmente fuera de Sí. la estructura típica, ¿no? Súper, no, o sea, para empezar el tamaño del crew, ¿no? O sea, un comercial tiene un crew gigante de 30, 40, 50, 60 personas, dependiendo del tamaño del proyecto. Y los digitales, en aquel entonces, yo tengo un proyecto que recuerdo con muchísimo cariño. Cuando recién empezaron a llegar los digitales, hubo un proyecto para Samsung, que Samsung tenía esta apuesta de, híjole, era una cámara que le podías meter una tarjeta de celular y podías subir tus fotografías me siento bien vieja contando esto, podías subir tus fotografías desde tu cámara, ¿no? O sea, como que podías ponerle un chip de teléfono de celular, entonces ahí bajar tus aplicaciones de Instagram y Facebook y demás. Ay. Y con la cámara, esa cámara tenía como filtros, cuando todavía no existían filtros en Instagram. No existía Instagram, tal vez. No, sí existía porque ya lo podía subir a Instagram. De hecho, el influencer que nosotros llevamos a ese proyecto era de los primeros influencers mexicanos, que era un fotógrafo de foto fija, que empezó a tener muchos seguidores por el contenido tan bonito que tenía. No me acuerdo de su nombre, pero gran fotógrafo. Y entonces llegó a la casa productora donde yo trabajaba en aquel entonces este proyecto de Samsung. No me acuerdo cuánto era el presupuesto, pero para ellos era una locura, porque Samsung quería que fuéramos a levantar material a Escocia y que el comercial fuera este influencer viajando por Escocia tomando fotografías y subiéndolas a sus redes sociales. Entonces, cuando llega este proyecto a la casa productora, y tenían un presupuesto minúsculo para lo que querían, porque pues era al final del día viajar a Europa, ¿no? A producir en Europa. Dijeron, no, esto es una locura, claro que no se puede hacer, es una producción imposible. Y entonces yo hablé con uno de los directores y le dije, güey, sí lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Ese director también era fotógrafo, Luis Villalobos, un saludo. Era fotógrafo también y entonces le dije, vámonos tú, yo, el influencer, otro fotógrafo. Yo hago sonido porque yo sabía hacer sonido en aquel entonces ya. Entonces, yo hago sonido, contratamos un chofer, rentamos una camioneta y claro que se puede hacer posible. Y entonces hicimos el proyecto posible, nos fuimos a Escocia una semana a viajar por todos los Highlands de Escocia haciendo fotografías increíbles para Samsung. Y entonces ahí dije, claro que se puede hacer. Hay una manera de hacer digital diferente. Creo que nadie está tomando en cuenta que podemos producir sin que haya tanto crew, sin que el cliente esté sentado atrás de una pantalla viendo todo el material. Podemos darle la vuelta, hay manera de lograr estos presupuestos y así me convertí en la productora de los proyectos digitales desde el 2013, por ahí. Qué increíble historia, o sea, saber que cómo fue ese cambio, ¿no? De cómo se trabajaban los proyectos audiovisuales y cómo fueron cambiando pues, tanto como las narrativas como
como las formas de hacer las cosas, como el tratamiento de los proyectos. ¿Cómo te sientes ahora que, digo, estoy brincando un poco del timeline, pero que ahora que ves pues estas producciones que ahora son verticales, que son todavía mucho más cortas que lo que era antes una campaña para digital, pero que igual pues van tomando valores de producción que uno no se imaginaría para un TikTok? Claro. Mira, hablando del formato si vertical, horizontal y así, pues obviamente mi corazón de haber estudiado cine siempre dice, pero no, ¿cómo que lo quieres 9:16? ¿Cómo lo quieres en formato vertical? Pero al final del día yo como directora y productora he entendido que al final el proyecto no es mío, ¿no? El proyecto es de la marca, el proyecto tiene necesidades que no van con mis necesidades y yo tengo la responsabilidad de entender al cliente, entender lo que quiere comunicar, entender a la marca, lo que la marca necesita comunicar, y si la marca necesita comunicar en 9:16, porque ahora la gente está acostumbrada al 9:16, pues se va a filmar en 9:16. Creo que ese proceso, como te repito, de haber estado en diferentes rincones de el medio y haber tocado diferentes puestos, me ha hecho ser empática con los clientes y entender que yo estoy aquí, y se los digo siempre a todos mis clientes en cada visualización, sobre todo en todos los pitch que hago y en todas las juntas cuando ya me dan el proyecto, siempre les digo, yo estoy aquí para poner mi granito de arena, para aportar mi visión, pero ustedes son los expertos en la marca. Si hay algo que no empate de lo que voy a decir con lo que ustedes están pensando, interrúmpanme, díganme en qué estoy mal y corregimos camino, ¿no? Porque al final del día yo soy pues una persona que hoy hace papel de baño, pero mañana hace una cerveza, pero mañana hace maquillaje, pero mañana, ¿no? Entonces la verdad es que para mí mi trabajo es súper divertido porque me encanta estar aprendiendo y me encanta de pronto que me digan, vamos a ir a la planta de tal empresa y a la planta de tal empresa. Me fascina entender los procesos de cómo se hacen todas las cosas, ¿no? Entonces, siempre les digo, ustedes díganme si en algo la estoy cagando, por favor, avísenme y corregimos. O sea, yo estoy aquí para sumarles ideas y no para restarles. Si el día del llamado no les gusta cómo se ven las cosas o cómo está actuando el actor, lo que sea, pues es momento de hablar. No quisiera yo que llegue a la edición con una cosa que nunca les gustó y nadie levantó la mano, ¿no? Entonces, tener como director esa apertura con el cliente para decirle aquí estoy para apoyarte, creo que es una de las principales cosas que un director creo que tiene que entender. Todo eso que nos comentas todo esto que nos comentas de esa sensibilidad o ese acercamiento con el cliente, creo que es algo súper valioso. O sea, así como te escucho a ti decir, oye, yo voy con el cliente y le digo, oye, yo también me gusta mucho tener ese approach de, ustedes son los que saben, por favor, si algo no te late, dímelo, y corregimos. O sea, creo que yo también voy mucho con esa idea, pero no siempre es así. No sé si te ha tocado a ti como ese liderazgo muy autocrático de algunos creativos que dicen, a ver, esta es mi idea y tiene que respetarse mi idea. Claro. Y ¿cómo? O sea, pues, digo, yo lo cuento nada más de lo que he visto, Claro. ¿verdad? Que digo, ¿cómo? O sea, está bien que es tu idea y todo y que tú eres la agencia, tú eres la productora, pero es el cliente. O sea, ¿cómo existe esa forma de querer imponer a veces así debe ser? Yo ya lo hemos hecho así con no sé qué con esta marca, con esta otra industria, tienen ustedes, o sea, como que, a ver, pues también escucha tú. O sea, te ha tocado, a lo mejor cuando tú eras productora, con algún director que tú dijeras... Sí me ha tocado, cada vez es menos, ¿sabes? O sea, creo que otra vez la necesidad que tiene la publicidad hoy en día de estar en constante cambio, porque al final la sociedad está en constante cambio, entonces la publicidad un poco con lo digital ha tenido que adaptarse a esa evolución que estamos teniendo como sociedad, ¿no? O sea, como este input que tiene ahora la publicidad de casi mimetizarse con lo natural que sucede en las redes sociales, de convertirse en un contenido más y no ser publicidad a veces, sino
comunicarse a través de influencers o incluso a veces a través de gente que ni es influencer y simplemente como plasmarle un poquito más de realidad al contenido. Yo creo que los creativos también, digo, sí me tocó hace muchos años trabajar con gente un poco más cuadrada, que creo que también que era una cosa un poco generacional y me parece que los creativos hoy por hoy han entendido que tienen que ser igual de flexibles con las marcas y con los clientes. Honestamente no me ha tocado últimamente algún creativo que vaya en contra de la marca sobre todo. Me parece que si viene en contra de alguien va a ser en contra de la casa productora. Pero no me ha tocado alguno de esos casos. Me parece que he tenido la fortuna de trabajar con creativos que van muy de la mano conmigo y con el cliente explicando cada paso de las cosas que se van a hacer, que te digo, a mí me parece muy importante que lleguemos a la filmación con un cliente que está entendiendo exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, desde la idea creativa hasta si vas a dibujar un board o vas a hacer un photoboard o un videoboard para que el cliente entienda lo que vas a filmar y así explicarle y llegar a una filmación todos en el entendido de que esto es lo que va a suceder. Eso es todo un reto. Sí. Sí, yo también creo que ese es el gran reto también a veces de la producción publicitaria, que yo también lo digo muchas veces de, tú y yo lo entendemos porque sabemos de lenguaje audiovisual, ¿no? O sea, pero ¿cómo le vamos a hacer para que el cliente entienda que tú quieres hacer esta toma más así, más asá, y que quieres que tenga este tratamiento de esta forma, o que quieres utilizar este lenguaje por esto? Ese yo también digo que es como el gran reto. Sí, mira, hay un truco que yo tengo porque obviamente, o sea, si yo te digo, vamos a filmar no sé, un chorro de agua cayendo y rebotando en la mesa, en tu cabeza hay una cosa y en la mía hay otra, ¿no? En tu cabeza puede haber 2 chorros de agua estrellándose y en la mía puede haber 1. Y ya ahí ya es una idea diferente, ¿no? Entonces, cuando llego al set o antes del set, si el cliente me dice, no, pero es que yo lo quiero filmar así y en mi cabeza sé que se va a ver más bonito de la manera que yo lo estoy planteando, muchas veces en rodaje les digo, mira, voy a filmar tu versión, dame chance como directora de filmar esta otra cosa que traigo en la cabeza y en edición te lo presento y tú decides con qué quedarte. Si tú decides quedarte con la inicial, yo no te voy a filmar nada que no se vaya a ver bonito porque por algo te lo estoy proponiendo y creo que puede sumar a la narrativa de tu publicidad. Si llegamos a la edición y te sigues sin convencer, pues bueno, por lo menos ahí está el material, tienes tu versión y tienes mi propuesta y entonces ya así es una tranquilidad, porque también no hay por qué ponerse a pelear con el cliente, ¿no? Otra vez el cliente es el experto en la marca y sabe lo que está necesitando su audiencia, porque al final pues ellos saben más de la gente que consume galletas que yo, ¿no? Entonces, o de lo que sea que estemos vendiendo. Entonces, sí creo que es encontrar la manera de respetar tu input creativo y respetar la necesidad del cliente. Si hay tiempo en la filmación, creo que siempre se puede abordar la opción A y la opción B y eso, editorialmente decidir con qué nos quedamos y con qué somos más felices. Sí, creo que estoy de acuerdo que en el momento de la adrenalina, o sea, pues lo mejor es hagamos las dos, ¿no? O sea, claro. ya habrá tiempo de decidir, pero ahora el tiempo pues es de producir, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti desde que estabas más en producción y luego en dirección, que pues son 2 caras de la moneda, ¿no? A lo mejor cuando estás en producción pues tienes que como liderar a las personas que traen todas las propuestas y todas las ideas, y cuando estás en dirección tienes que traer las ideas sobre la mesa y presentarlas y como hacer el equipo para que esa visión se logre, ¿no? Claro. Y el productor tiene que trabajar pues con el director para ir encaminados hacia lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué lado te gustaba más? O sea, ver las ideas y orquestarlas o traerlas sobre la mesa. No, definitivamente dirigir. Yo siempre quise dirigir. Fue un apartado bastante amplio.
te digo, fueron 8 años de ser productora, pero yo nunca he dejado de tener ideas, ¿no? Al final del día, como productora, a mí sí me gustaba mucho trabajar de la mano con mis directores y a veces justo con presupuestos muy atorados o retos muy grandes, pues sí me gustaba sentarme a platicar con ellos para un poco darle la vuelta de, ok, pues no tenemos estos recursos, pero cómo sí podemos llegar a tener visualmente lo que tú estás buscando para no cambiar tu propuesta, cómo la podemos proponer de otra manera. Para mí el reto como productora, más allá de los números, porque si bien no me gustaban los números, soy muy buena con los números, entonces el reto no era el número, era cómo producir y que todos estemos contentos, ¿no? Entonces, esa parte de la producción me gustaba mucho porque al final del día, pues tenía la manera de acercarme a todos los rincones de la producción y tener contacto. Luego te conviertes un poco en el punching bag del crew completo, pero me gustaba, porque siempre me ha gustado relacionarme con gente que se dedica a cosas diferentes y al final del día, pues, la producción audiovisual es eso, ¿no? O sea, de pronto, pues, no es lo mismo ser productor que vestuarista y no es lo mismo ser vestuarista que maquillista y no es lo mismo ser maquillista que sonidista. Entonces, creo que tuve un camino que si bien no era el ideal para mí como productora, me enseñó mucho para ser directora. Yo cuando regresé al sueño de dirigir, estábamos en la pandemia, yo no tenía todavía en el scope convertirme en directora, que siempre había sido mi sueño, como que ya tenía muchos años atorada en la producción y un poco se me había olvidado mi sueño, ¿no? Entonces, en la pandemia llegó esta necesidad de todas las producciones, pues de seguir produciendo, pero éramos crews de 5 personas, entonces volvimos a lo que a mí me encantaba, ¿no? El director hace esto, pero el productor también es sonidista, pero el fotógrafo tiene que traer un celular y aparte su cámara, y entonces como literal los primeros meses de pandemia, que yo la verdad tuve la fortuna de ser de las personas que tuvo mucho trabajo en la pandemia, yo hice como muchas cosas para Procter, sobre todo en aquel entonces, que pues Procter tenía que estar publicitándose en la pandemia. Tuve la fortuna de tener mucho trabajo y esa puertita de dirigir se abrió por la necesidad de ser poquitos en el crew, ¿no? Entonces, se abrió la puerta en un primer proyecto, no me acuerdo qué proyecto fue, pero pues que lo dirija Naye, o sea, teníamos que ser 5 más el talento, 5 en la producción, íbamos a filmar en un foro, creo que era algo de unos seguros, me parece. Y entonces los clientes dijeron, pues que lo dirijan Naye, o sea, yo ya era la productora que conocían y entonces dije, ay, ¿sí, de verdad? Sí, pues ya te la sabes, es poner una cámara, está bien sencilla la filmación, es grabar al influencer diciendo 2, 3 cosas, diferentes versiones y ya. Y dije, bueno, entonces, pum, la puerta se abrió sola y de pronto ya en la pandemia ya tenía una pieza muy sencilla, pero una pieza como directora que abrió otra vez esa puerta al sueño de dirigir y dije, híjole, creo que ya no me voy a ir de aquí. Y entonces empecé a acercarme con mis amigos productores a decirles, ¿saben qué? Oigan, si hay necesidad de producir en la pandemia proyectos chiquitos y que estén buscando un director junior, pues yo me apunto, ¿no? Me quedé casi toda la pandemia en la Ciudad de México, filmando como productora y como directora, y así hice mi reel como directora, y entonces vino esta nueva etapa, ya con un reel que pues fue así como, ay, ya entré otra vez, hola, ahora soy Naye, la directora. Sí, porque lo que me decías hace rato, o sea, que es muy difícil a veces entrar si no tienes un reel, ¿no? O sea, si no tienes como una forma de demostrar que tienes experiencia haciendo eso, ¿no? Que es lo que muchos que van graduándose o que van comenzando, pues es como el talón de Aquiles, ¿no? De dónde saco portafolio, de dónde saco proyectos para mostrar que soy capaz para hacer estas cosas, ¿no? Sí. Que lo que siempre sugerimos o lo que siempre dicen las recomendaciones de que pues agarra tus proyectos de la escuela, Claro. o haz cosas pro bono para que tengas un portafolio de un inicio, ¿no? A mí me tocó un reto más bien diferente, porque ya los creativos y los productores de agencia y algunos clientes pues ya me conocían como Naye la productora. Yo era Naye la productora ejecutiva, entonces quitarme ese gafete
de productora ejecutiva para ponerme el de directora fue complicado. Los primeros 2 años de directora no hice mucho reel como directora porque justo le mandaba como mi reel de las poquitas piezas que tenía a agencias o así, decían, oye, pero es Naye, ¿no? O sea, Naye produce, Naye no es directora. Y entonces empecé a notar que había un rechazo, porque, pues, no sé, así sucedió, un rechazo porque yo era Naye la productora, en sus cabezas yo no dirigía, y entonces un día se me ocurrió ponerme un nickname como directora y dije, creo que si nadie sabe que soy yo a la hora de ver mi reel, creo que me van a abrir más la puerta y no van a decir es Naye la productora. A mí, yo cuando me fui a estudiar cine, todos mis compañeros en la universidad me decían la regia porque era la única regia en la universidad en aquel entonces, y entonces dije, creo que me voy a poner un apodo y voy a mandar mi reel como la regia. Digo, en el medio hay muchos directores que se ponen apodo y no por su nombre, entonces encontré la varita mágica. En realidad, como con el nickname, sin saber qué era yo, empecé a vender mi reel y empezaron a aceptar mi reel, y entonces ahí fue cuando empecé a tener más trabajo como directora, y ya que me veían y se habían dado la oportunidad de escuchar mis propuestas, ya era como, ok, Naye, no, pues sí sabe, sí tiene buenas ideas y sí sabe dirigir, y así se empezó a abrir cada vez más la puerta de ahora ser directora, pues hasta hoy. Qué interesante que nos digas eso, porque justo hablamos de este cambio, ¿no? De la forma de producir, de hacer las cosas con mucho más dinamismo, que naturalmente me lleva a decir, bueno, estamos hablando de equipos multidisciplinarios, donde, como tú decías, pues el camarógrafo también pueda... el fotógrafo también puede hacer alguna pieza para redes con un celular, o sea, y que existiera como ese recelo de no, tú eres de producción, o sea, ¿cómo vas a brincar a dirección, no? Que seguro ahora hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? En todos los trabajos y en todas las industrias que te dicen, ¿cómo? O sea, si tú eras de finanzas, claro, ¿cómo vas a hacer ahora de marketing? O sea, sí. no, tú estabas en finanzas. Y que justo estaba viendo el otro día un contenido de una creadora de contenido que decía, ¿cómo? En estos tiempos, ahora la gente va a cambiar de profesión cada 5 años. O sea, claro, porque pues, estamos en una era de la información, de donde, ¿qué quieres aprender? No, pues física. Busca, háblale a una IA, saca información, documentate, y pues puedes en un ratito que leas y tener algo de experiencia en algo de eso, ¿no? O sea, como que qué difícil que siendo alguien que estaba ya inmerso en la industria, que tú dices, oye, yo me sé todo, o sea, yo le sé bien, o sea, claro, estuve en producción, sé un poquito de todas las diferentes áreas de la producción, claro que puedo dirigir, aparte, o sea, como, no sé, o sea, me llama la atención que... Pues en realidad también, digo, no todo el mundo conoce mi background, ¿no? O sea, como que mucha gente ya me conoció como la productora y no saben que estudié cine, o que tengo una carrera en psicología, o no sé, como cosas, ¿no? Creo que es complicado porque al final la presencia y la importancia de un director en un proyecto, pues es grandísima, ¿no? Entonces, pues sí, confiarle tu proyecto a alguien que tú conoces como productor, pero no como director. Digo, lo he ido entendiendo a lo largo de los años. Obviamente, cuando recién me pasó, dije, ¿por qué no me aceptan? Pero pues claro, o sea, yo era la que hacía los números, no la que hacía las ideas. Entonces, o la que contrataba personal, no la que hacía ideas. Entonces, pues sí entiendo que sea complicado el ver a una persona migrar de un puesto a otro. Sin embargo, pues también tu trabajo habla por sí solo, ¿no? Era cuestión de que yo pudiera tener la oportunidad de que vieran lo que estaba haciendo y de que se dieran la oportunidad de ver las piezas que estaba haciendo, y entonces trabajo llama trabajo al final del día, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue la primera marca? Digo, sí, siguiendo con el tema de la publicidad, ¿cuál fue la primera marca que tú dices, después como de ya estar taloneando, de estar como recuperando tu sueño, que tú dices, wow, o sea, este proyecto me cautivó por completo, por la historia, por el talento, por el crew, que tú dices, me lo llevo para siempre, como un proyecto que fue un parteaguas para mí?
Yo creo que hay varios. Como directora hay varios. Como Nayeli, la que ha pasado por todas las ramas de la publicidad, creo que sí, ese de Samsung marcó un antes y después en mi carrera porque yo tuve la posibilidad de ver la publicidad diferente, ¿no? Desde otra banqueta y entender que yo podía mover las piezas a mi favor y a favor de lo que el cliente estaba buscando, el resultado. Eso por un lado. Como directora, la verdad es que Cemex, que es una campaña que hice el año pasado, es una campaña que me gusta mucho, pero hay una campaña que me abrió la puerta a un nicho de publicidad que yo estaba buscando, que era filmar con mujeres, que fue Innova Sport. Me parece que filmé Innova Sport no recuerdo si 2023 o 2024, para un 8M. Yo siempre, desde que empecé a dirigir en la pandemia, siempre había querido hacer proyectos con mujeres y para mujeres. Creo que como directores todos podemos filmar de todo, porque al final del día es un poco documentarte y entender otra vez la necesidad del cliente, pero sí, pues tengo una vida rodeada de mujeres, ¿no? Yo tengo 2 hermanas, en mi familia somos un montón de mujeres y creo que tengo un entendimiento de la mujer bastante importante, entonces siempre había querido hacer publicidad para mujeres y esa campaña de Innova me abrió la puerta a ahora ser, pues eso, una directora que hace proyectos con y para mujeres. Y esa campaña me llevó a hacer una campaña con MTV que pues además fue mi sueño, ¿no? MTV cerró su transmisión en televisión el año pasado y justo antes de que cerraran yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto con la empresa, un proyecto con mujeres. Dirigí un podcast que se llama Baño de Realidad con muchas actrices e influencers de todo tipo, ¿no? O sea, había una psicóloga, había una abogada, había una mujer que trabaja en Plan América de la mano con la ONU, estaba Elifer Torres, que era la host del proyecto, muchas mujeres importantes y un proyecto súper bonito que además nos permitió, MTV quiso que fuera un proyecto de puras mujeres. Fue la primera vez y me parece que solo lo he vuelto a hacer una vez más. Fue la primera vez que vi un set con un crew 100% de mujeres. Éramos puras mujeres en todo el set y era pues otra cosa, ¿no? O sea, sí fue un wow, nunca había visto esto. Sí, te digo, sí hay presencia de mujeres cada vez más en la industria, pero haber tenido la oportunidad de tener un set lleno de mujeres, que además fue un crew súper bonito. Había un par de hombres por ahí, porque tampoco es la necesidad para mí no hay una necesidad de ser 100% mujeres en todo, ¿no? Creo que hay aliados en el camino que son clave para que todos crezcamos juntos. Pero ese proyecto sí marcó un antes y después en mi carrera como directora, porque pues además trabajar de la mano con Plan América y la ONU y MTV, que siempre fue mi sueño, ¿no? Sí, si bien no hice un circo. videoclip, fue como, wow, estoy produciendo para MTV este proyecto gigante, que además ha ganado varios premios por ahí. Sí, es un proyecto que creo que voy a llevar en el corazón toda mi carrera. Ay, qué bonito. Me gusta mucho cómo lo cuentas, porque, pues, me imagino, ¿no? Cómo se sintió ese momento de haber sido la aspirante cineasta, que llegaste, que como que comenzaste a producir, que notaste que había una oportunidad donde faltaban mujeres, faltaban esas voces, a llegar nuevamente a un set, pero tú como directora, y poder tener la oportunidad como de dirigir a todo el crew, a las influencers, a los talentos, a todas,
pues como un momento como de mucha satisfacción, ¿no? De que tú también puedes decir qué padre que fui parte de este cambio y de esta oportunidad, porque pues ahora sí que ya existe un precedente de que este tipo de producciones se pueden hacer, entonces pues eso abre la posibilidad de que se hagan más, ¿no? Sí, claro, y la verdad es que esa posición en la vida de darle espacio a mujeres y piso a mujeres viene desde mi papá. En realidad mi papá pues es un papá de 3 mujeres y yo recuerdo cuando yo era adolescente que alguna vez tuve una plática con él y él me decía como, pues yo ahora tengo el compromiso de contratar mujeres, o sea, lo tengo en la cabeza todo el tiempo porque yo tengo 3 hijas que van a ir a pedir trabajo en algún momento y yo quiero que las volteen a ver como yo estoy volteando a ver a las mujeres que ahorita me están pidiendo trabajo, ¿no? Entonces, haber llegado a la industria medio tropezada y ahora tener este otro lado como directora de poder decidir quién forma parte de mi crew también, pues sí, la verdad es que sí me llena el corazón. Y otra vez, no es que yo no quiera trabajar con hombres, al contrario, yo he sido afortunada de tener en mi vida hombres que son aliados y que me han apoyado mucho y que me han dado la mano y me han abierto puertas para crecer para todos lados. Pero sí, creo que es importante tener en la cabeza que las mujeres a veces necesitamos esforzarnos el doble para ser escuchadas y para que se nos preste atención. Y después de esos proyectos, pues vienen un montón pues de marcas, de proyectos audiovisuales, ya no solamente de comerciales y de publicidad. Me quería regresar un poquito a esta parte de cómo la narrativa de contar las historias cambiaba con el mundo digital, ¿no? Donde ahora todo tenía que ser mucho más fresco, donde tenía que ser mucho más dinámico. ¿Cómo es que ahora te encuentras tú en este punto donde a lo mejor ya la estructura anterior de hacer comerciales o de hacer publicidad, te das cuenta que ya casi que no existe, ¿no? Ya claro. Casi todo es muy orgánico, ya es casi siempre en cámara tienes, como tú decías hace rato, un talento que a lo mejor ni siquiera es actor, no es actriz, no es ni influencer, pero era alguien que quedaba muy bien y que baila padrísimo, entonces pues la tengo que dirigir. O sea, ¿cómo vives ahora este mundo y como esta nueva faceta donde ya diriges el tipo de proyectos que te gustan, pero también la industria está cambiando tanto, es más divertido, es más, ¿cómo lo sientes? Mira, la verdad es que para mí es muy divertido, o sea, yo todos los procesos los disfruto un montón, desde crear la idea y hacer la idea más grande que a veces cuando llega de agencia o bien cuando la tengo que hacer yo de cero, desde generarla y empezar a idear cómo voy a filmarla y dónde los voy a poner y en dónde van a estar parados y no sé qué. Para mí todo es muy divertido, porque lo que te decía hace rato, yo nunca he dejado de tener ideas, en realidad. Yo siempre he tenido ideas desde niña, que escribía en mis cuadernos historias, cuentitos cortitos y así. Entonces, que me pongan el objetivo de generar algo más, me parece muy divertido. Y la verdad es que filmar para mí es lo mejor que me puede pasar. O sea, el día de llamado mi cabeza explota y me divierto mucho, pero sí ha sido, es que ¿sabes qué pasa? Que por ejemplo, yo de las primeras campañas, hace muchísimos años que yo tuve con un influencer, yo hice, creo que de las primeras campañas con influencer en México, que fue con Richie O'Farrill, hace años cuando Richie O'Farrill empezaba sus stand-ups y así, era como de los primeros, no recuerdo qué marca fue, si fue Axe o alguna de estas marcas así como de desodorantes y rastrillos de hombre, y justo cuando llegó ese proyecto a la empresa decíamos, pero ¿qué vamos a filmar con él? O sea, porque todavía no entendíamos, o sea, creo que ni siquiera la palabra influencer estaba todavía en el radar. En el radar, creo que era como el estandopero con el que vamos a filmar porque está cagado y porque el cliente quiere filmar con él, ¿no? Entonces, como que decíamos, ¿qué vamos a hacer con él? O sea, ¿qué
qué? Va a hablar, es un va a actuar de sí mismo. Pero es actor, ¿cómo lo vamos a dirigir? O sea, yo no era la directora en aquel momento, pero yo recuerdo que el director tenía muchas dudas, ¿no? Entonces, ahora creo que las figuras públicas, los influencers y los actores, pero sobre todo los influencers están un poquito más apegados a la realidad de la publicidad y ya entendieron ellos, porque creo que también ellos tuvieron un proceso de entender que la publicidad, pues siempre hay un cliente, siempre hay una necesidad, siempre hay una necesidad de comunicación y creo que ellos lo han tenido que entender y han tenido que aprender sobre la marcha de convertirse en influencers, cómo hacerle. Creo que hoy es mucho más sencillo ir de la mano con un influencer que ya tiene un poco de experiencia en los medios, pero siempre, pues sí, claro que hay una diferencia abismal entre filmar con un influencer que con un actor, pero también es abismal la comunicación que el cliente pretende hacer con un influencer que con actores normales, ¿no? Entonces, es divertido, es retador, creo que como director siempre es mucho más retador filmar con gente que no está acostumbrada a estar en la cámara, con gente que sí. Creo que cuando trabajas con actores y sabes reconocer en tu casting quién puede dar lo que estás buscando a la hora de filmar, es muy sencillo decirle, regálame una sonrisa más grande o una actitud diferente y encaminarlos a que te den lo que estás buscando. Con los influencers y con la gente común y corriente como cualquier persona que nos pueda estar viendo, pues sí es un poco más retador sacarle una sonrisa, ¿no? O sea, de pronto, no sé, el año pasado hice una campaña con Coppel, que es Renueva tu Hogar, que es con gente a la que le regalan remodelaciones de sus casas, ¿no? Y es gente real, no son actores, es gente que de verdad se ganó el premio y le vas a ir a remodelar su casa y es un antes y un después, ir a entrevistarlos, sacarles palabras, porque hay gente que le pones la cámara enfrente y de pronto se frisean y ya no saben ni qué decirte y les haces una pregunta y sí, y otra pregunta y no. Entonces, como encontrar esa manera de jalar cables para que esa persona, creo que es el reto más grande como director y a mí me divierte mucho porque al final del día, te digo, también ese nuevo background que tengo como no soy psicóloga, pero estudié la carrera y saber cómo replantearle a una persona las cosas para poder sacar provecho de su historia es algo que me encanta. Y de trabajar con celebridades también, ¿cómo ha sido cuando te toca en alguna campaña grabar con un talento que pues es una estrella o un celebrity que tienes que como a lo mejor tener un approach distinto o es a lo mejor muy divertido? Es muy divertido y es más sencillo también. O sea, a ver, la gente que están acostumbrados a estar enfrente de la cámara, es delicioso trabajar con ellos y además justo ahora en esta era de hagamos un montón de entregables en una misma filmación, pues es gente súper experimentada que sabe perfecto a dónde voltear, dónde está su luz, cómo sonreír. He tenido la fortuna de trabajar con gente y sobre todo con mujeres, la verdad te digo, soy directora de proyectos de muchas mujeres, Erika Buenfil, Tania Rincón, Paola Rojas también, que Paola Rojas es, híjole, wow, yo la vi entrar a set y dije, wow, qué persona, wow, qué mujer, qué fuerza. O sea, el simple hecho de entrar al set ya es como imponente. Muy, muy imponente y es una dorada. La verdad es que me encantó trabajar con ella. Es un reto por los tiempos que tienen los celebrities, ¿no? Casi siempre las producciones con celebridades tienen muy poquito tiempo para que tú puedas producir y el reto más grande es ese, que te quepa todo lo que tienes que filmar en el poquito tiempo que ellos tienen disponibles, pero la verdad es que afortunadamente a mí me ha tocado trabajar con gente muy profesional, gente que llega al set y está dispuesto a dar el todo por el todo. Entonces, pues la verdad es que me fascina también trabajar con celebrities, es una cosa que me encanta porque además, pues es gente que casi
que llega al set y sientes que los conoces, ¿no? O sea, como que dices, ay, como una Paola Rojas, te he visto toda mi vida, sé perfecto. En el noticiero, sí. Exacto, el nivel de profesionalismo que tienes y sí, tal cual. Eso es lo que llegan a hacer al set, ¿no? Sí, aparte que llegas a conocer hasta como que sus verdaderas personalidades, ¿no? Porque sí. De pronto cuando conoces un actor o un conductor de televisión que pues están en su modo de presentarse ante la cámara, ¿no? Pero que ya dices, wow, es divertidísima, o qué buen sentido del humor, creo que, me imagino que ha de ser súper divertido. Y quisiera preguntarte, pues, ahora que vas como palomeando, ¿no? O sea, querías estudiar cine, lo hiciste, querías dirigir, poco a poco se dio la oportunidad, querías como tener ese liderazgo en equipos con mujeres y cambiar la narrativa para las mujeres en la industria audiovisual, y poco a poco también lo vas haciendo. ¿Dónde sigue el camino de Naye? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que te gustaría dar? Mira, por ahora la verdad es que seguir dirigiendo proyectos para mujeres y con mujeres es una cosa que me encantaría continuar. Por otro lado, por ahí ahora tuve la oportunidad de abrir la puerta para empezar a hacer food styling, que ese es otro de los sueños que tenía como por ahí atorados. Este año se empezó a hacer realidad, entonces quiero empezar a indagar un poquito más por ese mundo del food styling. Y este año empecé con un proyecto de un podcast que se llama Con el Ejemplo, que la verdad es un proyecto que atesoro mucho, es una cosa que estoy haciendo del corazón y con toda la intención de dejar un granito de arena más allá del medio audiovisual. Es un proyecto que tiene la intención de darle visibilidad a mujeres que están haciendo cosas increíbles de todos los ámbitos, de todas las profesiones, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de entrevistar a una casi celebridad acá en Monterrey, que es doña Mari la Gritona, que ahora es una taquera, que ahora está en la guía Michelin. Una amiga mía que adoro, Ale Ponce, que es una nutrióloga que escribió libros y tiene TED Talks y es una eminencia en lo que hace ahora. Y así acabo de entrevistar a Natalia Gómez Junco, que es una exfutbolista. Darle un poco de piso para que las mujeres que están logrando cosas increíbles tengan la oportunidad de contar su historia, con la intención de que si una chavita, una niña, o la mamá de una chavita, una niña, ve la historia, tenga por lo menos un hint de cómo hacer las cosas, si es que su hija quiere ser futbolista o su hija quiere estudiar derecho para dedicarse a la política. Es simplemente dejar así lo hice yo, tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes, eso me encanta. Entonces, eso, creo que hace falta todavía, y justo con este proceso que he tenido yo de hacer muchos proyectos con mujeres, siempre es el recurrente, ¿no? Decir entre nosotras que hace falta muchísima representación, que nos hizo falta a nosotras y que sigue haciendo falta. Entonces, pues nada, estoy haciendo ese proyecto con esa intención de regresarle a la vida un poquito de lo mucho que me ha dado a través de esa comunicación de dejar hablar a mujeres y contar su historia. Me encanta y justo me gusta mucho esa idea de mira, o sea, aquí están las historias. O sea, si tú un día alguien te dijo que no lo podías hacer, no es cierto. O sea, aquí hay alguien para que tú te inspires. Y este podcast también tiene un poco ese propósito, ¿no? Sí. Si alguien aquí nos está escuchando y dice, yo quería ser director audiovisual, yo quiero estudiar audiovisual, yo quiero estudiar cine, yo quiero hacer comerciales, me encanta ese mundo creativo, aquí está el ejemplo de que sí se puede y que hay muchas subidas y bajadas. Y todavía no estoy cerrando, parece que estoy cerrando, pero un poquito ya estamos cerquita de cerrar, pero me gusta eso, o sea, que podemos tener testimonios como el tuyo y que nos vayan contando cómo fue que le hicieron. Qué padre que estás haciendo también ese podcast y que le estás dando visibilidad a esas historias. Que quería preguntarte, acercándonos al final, ¿y no vuelve a ti la curiosidad por hacer producción, ficción, algo en esa área? Mira, estoy encontrando un caminito hacia el documental que nunca había pensado, no había explorado ese nicho ni ese deseo. Tengo un par de proyectos. En realidad estudié psicología porque tengo
un proyecto en mi cabeza que no, hasta la fecha no sé cómo lo voy a aterrizar. Es una curiosidad que tengo que tiene que ver con la psicología humana, y es un proyecto que estoy ahí guardando para cuando sea el momento. Dejándolo fluir. Dejándolo fluir para cuando sea el momento, para cuando yo tenga tiempo, porque también pues mi trabajo me absorbe muchísimo y es un proyecto que quiero hacer bien con tiempo, ¿no? Entonces, por ahora tengo la fortuna de tener mucho trabajo y estar muy ocupada. Entonces, sí tengo ganas de hacer algo en el cine, pero la vida me ha enseñado que todo tiene su momento y que no tengo por qué apresurar las cosas, y si no ha llegado es por algo. Sé que también no es que me esté sentando en mis laureles a decir pues cuando llegue, no, al contrario, yo sé que lo tengo que construir, pero lo estoy construyendo poco a poco y dándole forma. Te digo, no sabía ni siquiera que quería que fuera documental, ¿no? Recientemente descubrí que quiero que sea un documental, y lo he estado como rebotando con algunos compañeros que quiero que formen parte de ese proyecto, ¿no? Entonces, como que por ahí va creciendo la idea, no sé cuándo se hará realidad. También soy una mujer que se mueve mucho, me dice mi mejor amiga que soy como una pulga, ¿no? Entonces tengo como muchas cosas al mismo tiempo, o sea, mi trabajo, el podcast, y tengo por ahí un par de negocios, entonces como que cuando llegue el momento pasará, y ojalá pase pronto, porque sí, la verdad es, para mí la salud mental es una cosa que creo que también está muy descuidada en este país, y el tema que quiero, digo, la verdad no quiero decir de qué es el tema, pero el tema que quiero abordar en ese documental es un tema que se vive diario en nuestro país. Entonces, pues sí, por ahí está esa cosquillita de regresar al cine y hacer mi primer proyecto como directora en cine. Ya te estaré contando cuando Así sea va la a ser. realidad. Vas a ver que sí. Y quisiera preguntarte, última pregunta antes de cerrar, para los que nos escuchan y que dicen, ¿cómo es el día a día? O sea, ¿cómo es ser un emprendedor creativo? ¿Cómo es ser un profesionista en el mundo creativo? Preguntarte, ¿cómo es tu día a día cuando no estás en producción? Porque bueno, cuando estás en producción me queda claro que pues súper temprano y grabando y en el set y en el foro y con todo el movimiento. Pero un día fuera de producción, ¿cómo es en tu profesión? Mira, la verdad es que para mí se acaba un proyecto y empieza otro, o a veces se me empalman dos, como ahorita estoy en dos proyectos a la vez que estoy en preproducción, y filmo casi uno después de otro. Entonces, normalmente mis días casi siempre tengo ya un proyecto arrancado andando y estoy visualizando otro, haciendo un pitch para otro. Entonces, todas mis mañanas mi cerebro, que eso es algo que también creativamente me parece que es súper importante, que la gente que se dedica a la creatividad sepa detectar el horario en el que su cabeza trabaja mejor, para ser creativos. Creo que es súper importante detectar si eres nocturno o qué, porque a mí mi cerebro me funciona creativamente mejor en la mañana, ¿no? O sea, abriendo el ojo, tomando un cafecito, así se ve mi día. Abro los ojos, me baño, me tomo un café y empiezo a idear cosas. A veces, aunque no haya proyectos, de pronto, si me pongo a escribir, aunque no sea para un proyecto en específico, de pronto me pongo a escribir ideas, porque pues fluyen, ¿no? Y si bien mucha gente dice como que la creatividad te tiene que llegar, creo que yo estoy un poco en contra de eso. Me parece que tienes que un poco forzarte a tener un orden en tu día a día y provocar que llegue la creatividad de alguna u otra manera, ya sea leyendo o viendo una película o consumiendo. De pronto yo me pongo a consumir publicidad para ver qué está haciendo la gente alrededor del mundo, ¿no? Si no es un día creativo en el que me despierto y fluyen las ideas, pues me pongo a consumir cosas que están haciendo en productoras increíbles en el resto del mundo, y entonces por ahí ves una cosa y te surge una idea. Entonces casi todas mis mañanas son eso, para producir ideas. Corto en la tarde para comer y hacer un poco de ejercicio, así se ve mi día, y por las tardes me dedico a hacer cosas un poco más administrativas, que tienen que ver tanto con la publicidad como con mi vida, con mis otras cosas que son el podcast o los negocios que tengo así.
eso es mi día. Cuando no estoy filmando, así se ve un día de Nayeli. Ay, qué padre. Pues me encanta que puedas dar esa... que nos puedes decir tal cual como es, porque justo a lo mejor muchos dicen, pues es que no tengo proyecto, pues no estoy... Oye, pero hay muchas cosas que puedes hacer y con las cuales puedes activarte y puedes prender la creatividad. Yo también pienso eso, o sea que, pues sí, si estás esperando como a la iluminación que te va a caer la idea, no, o sea, hay que agarrar un libro, Claro. busca alguna fuente de inspiración y eso seguramente va a provocar que salgan buenas ideas. Y pues creo que podemos platicar horas y horas y horas. Sí. Me encantó tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Justo a los que nos escuchan, valoran demasiado este tipo de episodios porque son episodios muy reales donde conocen a personas como tú y se inspiran para pues seguir adelante con sus proyectos, porque seguro muchos de los que están escuchando este podcast aspiran o sueñan a ser directores, a ser audiovisuales, a ser creadores de contenido. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Gracias a ti por la oportunidad de contar historia y como dices, digo, al final tu proyecto y el mío se empatan un poco en la idea que traen y yo la verdad es que soy muy fan de darle oportunidad a la gente de rascarle y tener como esa oportunidad de contar sus historias también. Y por otro lado, pues también si hay alguien que tenga inquietud de conocer un poquito más del trabajo en la publicidad, yo la verdad es que soy también muy fan de ser la primera vez en un set de las personas, ¿no? A mí me encanta llenarme y rodearme de crew más joven que yo, porque siento que nos enseñamos mutuamente, ¿no? O sea, creo que yo sí valoro muchísimo la gente que tiene muchísimas ganas de trabajar y de aprender sobre todo. Entonces, pues nada, abiertamente, si alguien tiene la curiosidad de asistir a un set, y lo digo porque a mí me dieron la oportunidad, ¿no? Cuando no tenían por qué hacerlo, a mí me gusta dar esa oportunidad, entonces escríbanme y con mucho gusto los puedo acercar a un set. Ay, muchísimas gracias. Por favor, déjanos tus redes sociales para que los que nos escuchan puedan encontrar tu trabajo y saber más de ti. En Instagram estoy como Naye Cantú, Naye con doble L, Naye Cantú, y mi podcast es @conelejemplo. @conelejemplo. Sí. Que seguramente ahí van a poder escuchar también muy buenas historias. Sí. Y que te sigan en tus redes, porque así nada más van a ver su perfil y van a decir, no, este comercial me gusta, no, este yo lo vi, esta marca me encanta. Yo, no es cierto, yo lo vi y luego me encantan ese tipo de posts porque como que te vas luego ves el behind the scenes y está padrísimo, te inspiras muchísimo. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.